Hola a todos y bienvenidos a esta tercera sesión del taller Cómo cocinar tu microrrelato. En esta ocasión vamos a hablar sobre las herramientas de la cocina. Ya tenemos los elementos de nuestra historia, tenemos a los personajes, tenemos la trama, tenemos el conflicto, pero ¿cómo vamos a mezclarlos? Ahí es donde entran las herramientas de cocina, la voz narrativa. No todos los narradores son iguales, por eso tenemos que elegirlo cuidadosamente para que nuestro texto quede en su punto. Vamos a empezar leyendo un microcuento que se llama Hija única. Mi madre decidió que yo sería hija única. Sin hermanos y con gran dificultad para relacionarme con otros, un día inventé a mi amigo imaginario. Solo con pensar en él podía traerlo a mi lado y olvidar por algún tiempo la soledad en que vivía. Algo parecido a lo que le pasó a mi madre cuando se enteró de que no podía tener hijos. El narrador en primera persona tiene la característica de que llega a los sentimientos del lector más fácilmente que el resto de los narradores, porque al estar contando su propia historia apela a nuestros sentimientos y tenemos la tendencia a creer que lo que ese narrador nos dice es verdad. Como podemos ver en este ejemplo, una persona que es, aunque no lo sepamos, imaginaria, nos cuenta su historia, que es un poco trágica, para terminar en la historia de una persona que realmente no existe, pero al estar contada en primera persona, nosotros confiamos totalmente en ella y nos creemos lo que nos cuente. Muy distinto sería si lo contáramos en tercera persona, en el cual la narración perdería esa intensidad. El narrador en primera persona funciona como el globo de cocina. Generalmente se describen tres narradores en primera persona: el protagonista, el narrador testigo y el monólogo interior. En el narrador protagonista es el propio protagonista, como dice su nombre, quien nos cuenta su historia. En segundo lugar está el narrador testigo, que es un personaje secundario que cuenta las andanzas de otra persona. El monólogo interior consiste en los pensamientos de una persona transcritos en un texto. Ahora vamos a hablar sobre un tipo de protagonista que no se utiliza mucho. Repostería Julieta, de Laura Elisa Vizcaíno. Con ambas manos parta un pan recién horneado como si separara dos amantes que se resisten y encuentre en el aroma un refugio ante el desastre. Se recomienda mantener las ventanas cerradas y el gas saliente. La narración en segunda persona podemos asimilarla al Miserable por su forma extraña y que es un poco truculento. Es el narrador que menos se utiliza en la narración. ¿Por qué? Por su desventaja, que al estar narrado en segunda persona y utilizar un tú y un ustedes, apela constantemente al lector y eso puede resultar cansado. Su ventaja, que al apelar directamente a quien está leyendo, establece un nexo que no se puede establecer con ninguno de los otros narradores. Es un nexo muy potente. Se divide en dos tipos de narrador en segunda persona. El narrador que está hablando directamente con quien lee, y entonces somos nosotros quienes nos metemos en la narración. Nosotros somos personajes de ese libro y lo que sucede ahí nos sucede a nosotros. O un narrador que está hablando con un personaje dentro de la historia y nosotros, que somos los lectores, es como si estuviéramos mirando a través del ojo de una cerradura, espiando todo lo que sucede. Es un narrador, como les he dicho, muy poderoso, que debemos de saber dosificarlo para no cansar a nuestros lectores, pero que genera resultados muy interesantes. Y aquí vamos a hablar del narrador más común. El narrador en tercera persona se divide en dos grandes subgrupos. El narrador omnisciente, que podemos equiparar a las aspas de cualquier batidora. Por ejemplo, en este, numeración incorrecta, Isabel González. Un día me compraré un caballo de estos, rosa y con alas, dice la niña, y señala en el libro abierto sobre sus muslos la foto de un flamenco. El hombre, alentado por tanta inocencia, se quita la chaqueta, estrecha su acercanza y escarba los bordes de la hoja sesgada, mientras le explica que alguien arrancó una página entre definición e imagen, que después del 12 no viene el 15, y que imagínate si Gengis Khan hubiera dominado Mongolia sobre un ave de tan frágiles patas, como si la niña no supiera, como si no apretara en su puño la hoja extirpada, como si las cosas no pudieran ser de otra forma.
El narrador omnisciente es Dios. Sabe qué pasó, sabe qué está pasando y sabe qué va a pasar. Conoce los pensamientos secretos, los deseos, las motivaciones de todos los personajes, porque es como si los mirara desde encima, conociéndolos al 100%. Por eso es el narrador más utilizado, es fácil de leer y es con el que hemos tenido más contacto. Pero hay otro narrador en tercera persona, que es el narrador equisciente, y podemos asimilarlo a la batidora. Amor 77 de Julio Cortázar. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. El narrador equisciente es un personaje de la misma narración que cuenta la historia en tercera persona. Esto sirve mucho también cuando hacemos escritura terapéutica para reflejar un hecho traumático que nos haya sucedido, algo difícil de nuestra vida, y entonces si lo plasmamos en tercera persona podemos tomar distancia de ese hecho y sacar lo mejor de nosotros. Hasta aquí la sesión de este día, espero que les haya resultado interesante. Hasta la próxima.